Como podrán apreciar, esta foto es la foto del Partido Nacional. Hoy aquí está reunida la agrupación parlamentaria que, como ustedes saben, es la unidad de diputados y senadores del Partido Nacional. El presidente del directorio del Partido Nacional, nuestro compañero Álvaro Delgado, integrantes del directorio del Partido Nacional, una nutridísima delegación de intendentes nacionalistas, liderados por el presidente del Congreso Intendente, nuestro compañero, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, la intendente de San José, Ana Bentaberri, el intendente de Rocha, Alejo Umpierres, de Maldonado, Miguel Abella, de Tacuarembó, Wilson Esquerra, de Flores, Diego Irazábal, de Durazno, Felipe Algorta, y en representación de Carlitos Alviso, de la Coalición Republicana de Salto, Francisco Blardón. Además de ello está presente el presidente del plenario de municipios, los alcaldes, Leo Pérez, nuestro compañero alcalde del Tala, y Carlitos Torres, edil de Durazno, representante de la bancada nacionalista de ediles de todo el país. Por lo tanto, esta es la descripción que les decía del Partido Nacional. Y esta reunión que tuvimos hoy es una reunión que hace un primer análisis, menos de 48 horas después de presentada el proyecto de ley presupuestal por el Poder Ejecutivo, que avanzó, y queremos agradecer a nuestro equipo de asesores que coordina el contador Fernando Blanco, un nutridísimo equipo de compañeras y compañeros asesores. Decirles que después de esta primera reflexión va a haber un pronunciamiento nacionalista, lo van a tener en un comunicado de prensa que les va a llegar a sus celulares en unos minutos, pero le voy a pasar al diputado Sebastián Andújar de la Comisión de Hacienda de Diputados. Le hemos pedido a los diputados de la Comisión de Diputados, que es donde está la pelota ahora, la cancha donde está la pelota ahora, que hablen en nombre del Partido Nacional. Y ellos tienen noticias para ustedes, ¿no, Sebastián? Bueno, más allá de la reunión e intercambio que hubo entre los legisladores, intendentes, integrantes del directorio del partido, con la presencia de su presidente, lo que queremos manifestar y por lo que estamos presentes también es para hacer una primera valoración, luego de estudiado en estos días el proyecto de ley de presupuesto nacional. Como primer cuestión a destacar, reconocemos que el proyecto presentado toma como base el lineamiento del proyecto presupuestal anterior, sobre todo el 2004, y eso habla bien del trabajo que se realizó y el manejo de los recursos que se realizaron por el gobierno anterior. En segundo término, el incremento presupuestal que se presenta en políticas sociales también está en el mismo lineamiento que lo hicimos en el gobierno de coalición. En tercer lugar, el proyecto se basa en una tasa de crecimiento muy optimista, lo cual no deja de ser preocupante por si esos objetivos no se cumplen o si entra en un incumplimiento de objetivos meta. En cuarto lugar, la agrupación parlamentaria del Partido Nacional rechaza absolutamente toda creación de nuevos impuestos, preocupándose por un incumplimiento también de campaña electoral realizada por el partido de gobierno. En quinto lugar, la regla fiscal se debilita en este proyecto de ley, eliminando la esencia de la misma, que fue aprobada en este Parlamento y luego fue refrendada por toda la población en el referéndum de la LUC. En sexto lugar, el presente proyecto de ley queda en evidencia y nos preocupa la ausencia de un plan de seguridad, más allá de los recursos que se le están otorgando. Y en séptimo lugar, y es lo más importante, entendemos que al no existir mayorías parlamentarias, se abre una puerta, se abre un momento de trabajo, de diálogo y de negociación para que el país tenga una ley de presupuesto. Y en eso el Partido Nacional va a actuar en consecuencia, sin perjuicio de lo que anteriormente mencionamos y en lo cual vamos a tratar de modificar y de cambiar para que esta ley sea mucho mejor de lo que ha sido recibida.
Esos son los principios básicos que tenemos luego de un primer análisis, un primer estudio y del interés de este partido, con todas sus autoridades presentes y todas las representaciones gubernamentales presentes, de que el país tiene que tener presupuesto y el Partido Nacional va a trabajar para ello. Lo importante es saber qué presupuesto es el que podemos lograr. Muchas gracias. El diputado Andújar dijo una cosa en nombre de todo el Partido Nacional muy precisa, que yo quiero recalcar, porque en las últimas horas desde el gobierno se ha puesto en cuestión, o se ha querido cuestionar, yo diría que hasta el patriotismo, en el sentido de pensar que el Uruguay se podía quedar sin presupuesto. El Partido Nacional es un partido de gobierno y por lo tanto tenemos como base de nuestro trabajo en cualquiera de las áreas que están aquí representadas la responsabilidad. Por lo tanto, la pregunta no es si se va a votar o no se va a votar el proyecto de ley que mandó el Poder Ejecutivo. Primero, nunca ningún parlamento de la historia democrática del Uruguay terminó votando el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo. Salen bien distintos de lo que entran acá. Entonces la pregunta no es si se va a votar este proyecto de ley. La pregunta que hay que contestar es si va a haber presupuesto o no va a haber presupuesto. Y el Partido Nacional dice, el Uruguay va a tener presupuesto. ¿Qué presupuesto? Bueno, se abren 90 días, 45 en cada Cámara, en un parlamento muy particular, donde no hay mayorías parlamentarias en la Cámara de Diputados y por lo tanto los partidos estamos convocados a sacar todo lo mejor de nuestras capacidades de diálogo para encontrar el presupuesto mejor que pueda tener el país. Obviamente, como bien dijeron los compañeros diputados, y como dijo la agrupación parlamentaria, no podrá pensar el gobierno que nosotros vamos a borrar con el codo lo que nos comprometimos, y está acá nuestro candidato a la presidencia hace 8 meses atrás. Dijimos que no íbamos, si nos tocaba gobernar, votar impuestos ni aumentar impuestos y por lo tanto no vamos a votar impuestos. Ese es el compromiso del Partido Nacional. Hubiéramos esperado que también hubiera sido honrar la palabra por parte del gobierno actual. Es un hecho notorio que el ministro del Interior, que es el responsable de la política de seguridad, ha anunciado y ha reconocido que está trabajando en una propuesta, pero que esa propuesta va a estar pronta, en el mejor de los casos, en abril del año 2026. Para eso, además, ha adelantado y ha convocado formalmente a los partidos de la oposición, a todos los partidos políticos, y nosotros, por supuesto, asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, hemos resuelto participar de ese ámbito a una instancia de intercambio y de diálogo, donde vamos a ir con nuestras ideas, con nuestros planteos, con los planteos que, como ustedes recién preguntaban también, vamos a, en la instancia de la ley de presupuesto, ir a la negociación con el gobierno, porque aquí el tema no es solo de recursos, aquí el tema es de políticas públicas. Nosotros queremos saber en todos los ejes importantes, temáticos, que el presupuesto contiene, y respecto de lo cual además se asignan recursos presupuestales, las políticas sociales, las políticas de infancia, la política carcelaria, el sistema penitenciario, por lo tanto, bueno, todo lo que concierne a lo que hemos definido unos y otros como metas que el país debe avanzar hacia ellas. Vamos a ir con nuestras ideas, vamos a ir con nuestros planteos, también en el tema de la seguridad. Ahora, desde el punto de vista de que pasamos por el cernidor lo que la propuesta presupuestal trae, y particularmente los artículos del inciso 4, Ministerio del Interior, y advertiremos que con relación al compromiso de campaña de crear 2.000 cargos de policías, ejecutivos y de operadores penitenciarios se cumple la mitad, porque está proyectada la creación de 1.000 cargos nuevos para el sistema penitenciario, pero no así para la policía ejecutiva, abocados por lo tanto a la seguridad pública, a la prevención y a la represión del delito. Por otro lado, el gobierno ha dicho que ha incrementado las inversiones en seguridad y en el sistema penitenciario. Ahora, esas inversiones no son nuevas, son inversiones que fueron dispuestas y que están en pleno proceso de construcción en el periodo pasado, que son las unidades penitenciarias que están en plena construcción, repito, tanto en Punta de Rieles como en Libertad. Lo que el gobierno en realidad está haciendo, y bueno fuera que no lo hiciera en la instancia presupuestal, es en el capítulo diversos créditos proyectar los recursos necesarios para amortizar las obligaciones que se generen en el marco de la participación público-privada en el año 2026. Pero no es una novedad. En verdad es la continuación, porque en todo esto hay continuidad de decisiones que adoptó la administración anterior en estas áreas tan importantes. Y eso tiene que ver con lo mismo, con lo que decía el diputado Andújar y con lo que reiteró el senador Javier García.
Aquí hay una constatación cualitativa de enorme importancia que a mi juicio cierra una discusión, que es la circunstancia de que el propio ministro Don el jueves pasado le anunció al país que el proyecto de presupuesto se estructuraba sobre la base de que el punto de partida, la línea de base, fueran los créditos ejecutados en el año 2024 por la administración anterior. Tanto los créditos establecidos en el presupuesto nacional como los refuerzos presupuestales que adicionalmente se establecieron. Y sobre eso un incremento de 140 millones de dólares. Quiere decir que la situación financiera del país lejos estaba de ser comprometida. Al revés, todo parece indicar que era muy saludable. Porque por algo el gobierno no tuvo que abrir el presupuesto, no tuvo que hacer reasignaciones, no tuvo que reestructurarlo, no tuvo que crear un presupuesto nuevo. Proyectó para una nueva etapa el presupuesto anterior. Esperemos que eso ayude a que, por lo tanto, el diálogo indispensable y la negociación que será menester llevar a cabo en estos 45 días la tengamos sobre la base de esos aspectos. Centremos bien la discusión. Porque si vamos a seguir con la herencia maldita, con lo que ya laudamos en la rendición de cuentas, creo que el gobierno se va a hacer un flaco favor a sí mismo. Y por lo tanto, bueno sería, repito, de que soslayáramos eso, que creo que ya ha sido suficientemente debatido, y se termina de laudar, repito, con esto que anunció el ministro Done, en cuanto a que la estructura presupuestal es la misma, no hay un presupuesto nuevo, y a partir de allí empecemos a ver cómo hacemos, ya no para que el país tenga presupuesto que el presupuesto va a tener, para que tenga un buen presupuesto y para que tenga el mejor presupuesto posible. Contiene innumerables referencias a la ley de urgente consideración, la ley 19.889. En algunos casos es sustituyendo la redacción de la ley, en otros casos es derogando, en algunos casos es aplicando criterios, particularmente en el caso de los artículos que refieren a la regla fiscal, directamente la modifican. Ahora, en este caso estamos hablando de artículos que fueron sometidos al referéndum y que la mayoría de la sociedad uruguaya, del pueblo uruguayo, expresó en respaldo. Es decir, como dicen los catedráticos, los estudiosos del derecho, es una ley especial la ley de urgente consideración, sobre todo los artículos que fueron sometidos a referéndum. Por lo tanto, además de la discusión de fondo en cuanto al contenido y una discusión jurídica en cuanto a si se puede modificar como cualquier otra ley. Yendo al contenido, hay una modificación en el tope de endeudamiento y eso significa sacarle en buena parte uno de los pilares de la regla fiscal. Si el gasto, como sucedió en anteriores gobiernos frente amplistas, se va agrandando, se va no considerando los momentos de vacas flacas, de vacas gordas para cuando hayan vacas flacas, si no se consideran los tiempos de cuando hay para guardar cuando no hay, evidentemente la regla fiscal, como en su momento lo definía el entonces senador Gandini, es correr la línea del límite de la cancha para ir viendo hasta dónde llegar. Es muy importante para que el manejo responsable de los fondos públicos y para que el endeudamiento no sea un problema el día de mañana, y en particular, como bien lo decía el diputado Andújar, si en caso de no darse, no cumplirse los objetivos muy ambiciosos en cuanto al crecimiento, tal vez en algún caso considerado voluntarista, que la regla fiscal siga teniendo el poder que hoy la ley establece. Por lo tanto, para nosotros es de suma relevancia, no solamente por estar convencidos de que la misma debe mantenerse así, sino porque la gente en el mes de marzo del 2022 lo refrendó con su voto. Lo dijimos bien claro, no vamos a acompañar ninguna de la creación de impuestos. ¿Por qué? Porque tanto ese como el mal impuesto llamado TEMU entendemos que tiene efectos netamente recaudatorios, y en lo que tiene particularmente con el impuesto global, sin duda que también tiene un efecto en lo que tiene que ver con la inversión y también con la credibilidad que ha tenido como país y la sostenibilidad de las políticas públicas a lo largo de los años. Entonces entendemos necesario tener una coherencia en lo que fuimos cuando nos tocó gobernar y también en lo que pasó en la campaña electoral. Acá tenemos un candidato a presidente que se comprometió a no subir impuestos, y también el hoy presidente de la República le dijo en la discusión y en cada uno de los debates que no iba a haber aumento de impuestos, y eso claramente quedó de manifiesto en este presupuesto presentado, que hay no solo la creación de un impuesto, sino que de 3 impuestos y con una recaudación que es realmente importante. Estamos haciendo algunas estimaciones también
en lo que tiene que ver con el tema Temu, que entendemos la problemática que puede tener en el comercio en sí y que capaz que hay que buscar una solución al respecto, pero la solución que se está proponiendo claramente no mitiga el tema de fondo, sino que lo que va a hacer es recaudar en el entorno de más de 30 millones de dólares para el Estado. Y sin embargo, quien termina perjudicado es el consumidor y tampoco soluciona el tema de los comercios. Entonces, si bien estamos en una etapa de estudio y de profundizar en cada uno de los aspectos, queda bien claro la posición que tiene esta bancada, que tenemos el honor de estar acompañados no solo por las máximas autoridades del partido y de la agrupación parlamentaria, sino que con ediles, con alcaldes y también con los intendentes, que realmente es una actitud muy buena que se toma como partido todo, ¿no? Sí, a lo largo del presupuesto, son 720 artículos, hemos visto algunas inconsistencias con respecto a lo que se predicó en la campaña electoral. A lo largo de toda la discusión se van a ir dando y es parte parte del debate que vamos a ir teniendo, con también oportunidad de mejora. Por eso dijimos, lo decía recién el senador Javier García y algunos otros miembros de la agrupación parlamentaria, el Partido Nacional es un partido responsable, el Uruguay va a tener presupuesto, pero tenemos que discutir qué tipo de presupuesto va a tener el Uruguay. Estamos en un momento en la historia del Uruguay bien diferente. Por primera vez del 85 para acá, ningún partido, ningún gobierno como este no tuvo mayoría operativa. Todos tuvieron mayoría operativa. O mayoría propia, como el gobierno del Frente Amplio, o mayoría operativa. Este es el primero que en la Cámara de Diputados no lo tiene. Con lo cual, el gobierno es mano. La voluntad tenemos y el gobierno es mano de tratar de buscar los mecanismos de generar acuerdos, sobre todo acuerdos en los temas importantes, en los que sí, voy por la positiva, en los que sí todos nos comprometimos en la campaña electoral, que tienen que ser política de Estado, sociales, primera infancia, salud mental, adicciones, por algunos de los temas que ayer estuvimos hablando del directorio del Partido Nacional. Y con respecto a la contradicción o la manifestación, creo que sincera del viceministro, más allá de la anécdota, yo creo que demuestra parte de esa inconsistencia de generar un programa que sabían quienes lo hacían que era imposible de cumplir, pero que igual lo presentaron a la ciudadanía con un solo objetivo. Y que ahora, en realidad, a raíz del trabajo de la prensa, que en realidad lo que hace es echar luz, demuestra que hay un gobierno que se preparó mucho más para ganar que para gobernar, y en ese sentido ocultó gran parte de la realidad para conseguir un objetivo. Nosotros fuimos consistentes, el Partido Nacional es consistente, y esto es un ejemplo hoy de unidad, de un partido moderno, de un partido orgánico. En todos los estamentos del partido están todos ahí acá. Vamos a estar coordinando con los intendentes, con los alcaldes, con los ediles, con los legisladores, con el directorio, para tener posiciones comunes en un debate parlamentario que tiene 90 días, que empieza, creo que el viernes, ¿no? Empieza formalmente el viernes, cuando venga el equipo económico a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados, y que tenemos 90 días para discutir. Pero la verdad que si alguno pensaba que el Partido Nacional podía tener posiciones diferentes en función de las lógicas que es oposición, pero a su vez el gobierno en 14 intendencias y en 96 municipios, bueno, creo que la foto y la reunión de hoy demuestra lo contrario, que es un partido sólido, unido y sobre todo pensando en la lógica de trabajar en forma coordinada en pos de cumplir con los compromisos que asumimos, de ser coherente. Nosotros no nos van a poder nunca endilgar incoherencias con lo que prometimos, y además ser un partido responsable. La respuesta también va a ser corta. El país puede estar tranquilo que va a haber presupuesto. Lo que no va a haber es un cheque en blanco para el gobierno. Los dineros son de la gente y no son de libre disposición de los gobernantes.